En caso de que mencionen algún autor o quieran hacer referencia a algún autor, lo pueden poner, pero no es necesario. Ustedes justifiquen de acuerdo a su necesidad. O sea, ¿para qué es importante la investigación? ¿Es pertinente? ¿Es importante para la sociedad científica? ¿Es importante para los intereses del colegio de repente? ¿Es importante para la universidad conocer eso? ¿Es importante para el centro de terapia física que tenemos aquí? Y redactan por qué. ¿Por qué es importante? ¿Ok? Entonces eso también es redacción propia. Los objetivos generales y específicos ya lo hemos hecho en clase. Los antecedentes ya les expliqué cómo es el esquema que está en el manual. La base teórica. La base teórica es como el planteamiento del problema, pero mucho más desarrollado, con más literatura. Y también al finalizar cada párrafo tienen que poner la llamada bibliográfica. ¿Ok? Por lo menos, pues, ahorita me tendría que presentar por lo menos sus 10 hojas de base teórica. Yo espero eso, y he visto media página, he visto una base teórica de 2 páginas, me alegré. Pero son 10 páginas, por lo menos ya que tienen que presentar. ¿Ya? Luego, la hipótesis. Los trabajos que son descriptivos, como la mayoría de ustedes, no llevan hipótesis. Algunos por ahí han puesto con los trabajos de prevalencia, por ejemplo, prevalencia de tal enfermedad, frecuencia, tal, no lleva hipótesis, son descriptivos. ¿Okay? No es necesario que lleven hipótesis. Ahí se ahorra en redacción. Variables e indicadores. En variables e indicadores pongan el cuadro de operacionalización de variables, nada más, el que está en el manual. ¿Han visto? Ya. Este cuadrito pongan, tiene que empezar desde la variable y terminar en valor. ¿Okay? Ahora, pongan acá su variable, acá el tipo de variable. Hay diferentes tipos de variables. ¿Okay? Identifiquen, la vez pasada hablamos de variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuantitativas? La que tiene como valores números. Y las cualitativas, la que tiene como valores textos, ¿no? ¿Ok? 10. Entonces póngale si es cuantitativa o si es cualitativa. Cuando hay trabajo de prevalencia o de frecuencia, ¿ok? No hay variables, no existe variable dependiente e independiente. Todos se han puesto ahí que sí, como todas son variables dependientes e independientes. No hay, pues no hay. Hay variable de estudio solamente. Variable de estudio. Y el resto de las variables que son sexo, edad, procedencia, etcétera, 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 son variables de control. Bien. ¿Qué otra cosa vas a poner más en tipo de variable? Si es letras, o sea, si es una variable cualitativa, también es una variable categórica. Apúntenla. Categórica. ¿Ya? Y si es una variable cuantitativa, también vendría a ser una variable numérica. Entonces ahí tienes otra clasificación también. ¿Ya? Si la variable es cuantitativa, es numérica. Si la variable es cualitativa, es categórica también. ¿Bien? En dimensión. Las dimensiones son los aspectos que toma una variable. Por ejemplo, hay algunos que van a evaluar, de repente, a ver, flexibilidad, por ahí, dolor, ¿no? ¿Dolor? Sí, ya.
¿El dolor qué dimensiones puede tomar? En tu estudio, la variable dolor. ¿Mm? Escalas de dolor, por ejemplo. ¿Ya? Puede tener escalas, pero también puede ser localización del dolor. O sea, la variable dolor puede tomar también dos dimensiones. En uno puede ser la intensidad y en el otro localización. Y cada una de estas dimensiones van a tener sus valores. La escala o la intensidad de dolor, por ejemplo, puede ser alto, medio, bajo, o leve, moderado, severo, ¿verdad? Mientras que la otra dimensión, que es la localización, puede ser, pues, no sé, cervical, lumbar, dorsal. ¿Ok? Entonces ya el dolor está tomando dos dimensiones, la variable dolor. ¿Se entiende o no? ¿Sí? En la teoría lo voy a explicar un poquito más, ¿ya? Pero lo que quiero es ahorita que entiendan algo para que avance. El indicador es qué es lo que me va a ayudar a saber que esta variable va a tener diferentes valores. Ese es el indicador. ¿Qué me va a ayudar a saber que esta variable va a tener diferentes valores? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes... a ver, ya, la veré más fácil, a ver. Edad, por ejemplo. Acá en esta obra tenemos... Somos de diferentes edades. ¿Ok? ¿Cuál sería mi indicador para saber que, por ejemplo, la delegada tiene una edad diferente a la mía? O ustedes tienen edades diferentes a la mía. ¿Cuál sería el indicador? ¿Cuál sería el indicador? Que me ayude a definir que tal individuo tiene 30 y tantos años, 20 y tantos años, 40 y tantos años. ¿Cuál sería mi indicador? Que es diferente al instrumento. ¿El DNI? ¿El DNI vendría a ser un indicador? ¿O sería mejor registro en DNI? El indicador sería el registro en DNI. ¿Ok? Ese sería mi indicador. ¿Se entiende? ¿Cuál sería mi indicador del nivel de conocimiento, por ejemplo? A todos nos evalúan. Nos da un test, un cuestionario. ¿Ok? Y yo quiero saber cuál es el nivel de conocimiento de la delegada con respecto a mí, por ejemplo. Ya, ahí están los dos cuestionarios. ¿Cuál sería ahí mi indicador? La nota. La nota. No. La respuesta. La respuesta del cuestionario. Es la respuesta del cuestionario. El cuestionario mismo sería el instrumento. La nota sería el valor. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, cuando yo digo indicador es o la respuesta al cuestionario o la respuesta a la pregunta. Es el registro en la ficha, el registro en el DNI, o por último el registro en la RENIEC, si es que tienes acceso a la RENIEC. Ese sería mi indicador. La escala de medición. Ya. Para la escala de medición tenemos 4 escalas en investigación. Si la variable es cualitativa, la escala de medición sería nominal u ordinal. Cualquiera de los dos. Me lo voy a explicar en el caso. Ordinal o nominal. ¿Ok? Y si es cuantitativa, la escala de medición sería de intervalo o de razón. Intervalo o razón. También le llaman. Intervalo o razón.
es fácil. ¿En qué caso va a ser nominal? A ver. Sexo. ¿Textos? Claro, cuando es cualitativo. Cualitativo puede ser nominal u ordinal. Pero ¿en qué caso de los cualitativos es nominal? Nominal. Cuando no hay un orden. No es necesario el orden. No hay orden. Por ejemplo, no hay orden. Por ejemplo, el sexo. ¿Hay un orden? ¿Tu muestra va a pasar de masculino a femenino? No hay orden. O primero más importante es uno que el otro. Tampoco hay orden. ¿No? Entonces, es nominal. ¿Sí? Ahora, toda denominación que tú pongas tiene que ser en referencia a tu investigación. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, con respecto a con respecto a grados o a si la variable fuera niveles de primaria, que son primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Ya? ¿No? Si tú vas a evaluar a niños de primero a tercer grado de primaria, tus variables serían niveles de primaria y tus valores serían primero, segundo y tercer grado. Ya. Este primero, segundo y tercer grado sería, primero, ¿es una variable cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Es cualitativa. Porque estás denominando las categorías. Es cualitativa. ¿Ok? Ahora, ¿es nominal u ordinal? Ordinal es cuando se considera categorías, o sea, se considera un orden. Ordinal, acuérdense, ordinal, orden. ¿Ok? Y nominal cuando no se considera ningún orden. Por lo tanto, ¿es nominal u ordinal? Ordinal. ¿Ordinal? Ya. Comúnmente es ordinal. Generalmente es ordinal. Pero como le dije, tienen que enfocar de acuerdo a su investigación. Esa variable, o sea, si ustedes van a hacer, por ejemplo, un seguimiento y el individuo, el niño va a pasar de primero, segundo y tercer grado, va a pasar de primero a segundo y lo vas a evaluar en tercer grado, digamos, ahí va a pasar por un orden. ¿Ok? Por lo tanto va a ser ordinal. Pero si tú vas a evaluar a los niños de primero, segundo y tercer grado así en casi, que son diferentes niños, o sea, no es que un niño vaya a pasar por esos grados, sino que lo vas a evaluar, vas a coger uno de acá y uno de acá. Entonces, ¿estás haciendo un orden o es indistinto para tu investigación? Indistinto. Entonces sería nominal. O sea, todo depende del punto de vista de tu investigación. Allí es donde se complica y ahí es donde ustedes tienen que interpretar sus variables. ¿Me dejo entender? Porque si hacemos un ejercicio común, sería ordinal de frente, ordinal. Todo el mundo va a decir ordinal. Pero según su investigación puede tomar diferentes matices. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, por ejemplo, si tú vas a hacer una recolección de datos a los 20 días y de allí a los 30 días, 20 y 30, ¿sería ordinal o nominal? Es más, ¿sería cuantitativo o cualitativo? El tiempo. A ver, piénsenlo. Para tu investigación, o sea, tú vas a recoger los datos a los 20 días
y a los 30 días. Sería cualitativo. ¿Sería cuantitativo o cualitativo? ¿Estás nombrando o estás contando? 1, 2, 3, tus valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Sería cualitativo, porque estás haciéndolo en dos momentos determinados, nada más. Y al hacerlo en dos momentos, ¿ya? Tú vas a encasillar toda la recolección de datos a los 20 días y toda la recolección de datos a los 30 días. ¿Ok? Y serían variables cualitativas. ¿Y sería ordinal? ¿O sería ordinal o sería nominal? Ordinal. Ordinal, porque está Muy pasando de importante. 20 días y esa misma muestra Los 30. va a ser los datos a los 30 días. ¿Sabes? Tiene un orden. Primero es a los 20 y después es a los 30. Es ordinal. ¿Se dan cuenta? O sea, todo depende de su investigación. ¿Ya? Bien, entonces ya saben diferenciar lo que es nominal de lo que es ordinal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las variables cuantitativas que son de intervalo de razón? A ver, la edad. Puede haber edad 0, Depende. edad 0. ¿Qué pasa si alguien tiene edad 0? ¿La variable desaparece o no desaparece? ¿Mm? ¿Desaparece o no desaparece? La variable. Si tu altura, en la altura, la variable de altura, por ejemplo, si la altura sería 0, ¿la variable desaparece o no desaparece? O sea, ni siquiera 2 micras. Es 0. Entonces razón. Cuando la variable desaparece, es 0, es razón. ¿Ok? Profesor, cuando la variable es 0, es de razón. Cuando hay 0 absoluto. Ajá. Cero. 0 absoluto. Cuando hay 0 absoluto es razón. ¿Y la edad puede ser 0? Intervalo es cuando el 0 se cuenta como un valor más. Por ejemplo, grados centígrados. Cuando yo digo 0 grados centígrados, ¿existe o no existe? Existe. Sí. Entonces es intervalo. ¿Se entiende? Es un valor que existe. ¿Ya? Profesor, una consulta. ¿Y con Dime. respecto a la edad 0 no existe? La edad 0 no existe, entonces razón. Oh. Ahora, depende de su estudio. Sí, porque... Depende de ese estudio. Todo depende del punto de vista de ese estudio, ya saben. La edad, por ejemplo, también varía. Si ustedes consideran una edad, ya voy a examinar niños de 8 a 12 años. ¿Sería cuantitativa de intervalo o razón? Claro, estoy haciendo un intervalo. ¿Ok? Pero si yo veo desde edades, o sea, si me dice la variable de edad en sí, la variable de edad en general, es razón. Pero todo depende de su estudio, todo depende de cómo utilicen esa variable. Si yo voy a hacer un estudio de este producto, tener en cuenta un mínimo de edad y un máximo de edad. Ya, si no vas a tener en cuenta, razón. Ya, le ponen ahí razón en escala de medición. Entonces la escala de medición son 4: nominal, ordinal, intervalo y razón. ¿Ya? Y ahí tiene que poner a qué pertenece su variable. Y los valores, pues ya lo que les expliqué. Los valores, o sea que si la variable es edad, va a ser de 5, 6, 7, 8 años. Si la variable es dolor, depende de la intensidad. Si es intensidad, alto, moderado, severo, ¿no?
por ejemplo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos entonces. Espera. Que acá hay que solamente está. En verdad, Y después definición operacional de términos, que ya es el concepto de los términos que ustedes consideren difíciles, que un lector lo puede interpretar. Ahora, también eso va de acuerdo a su estudio, porque hay definiciones diversas para una sola palabra. Puede haber hasta 2 definiciones diferentes, pero en su estudio ustedes quieren que el lector interprete esa palabra de acuerdo a una definición que haga que el estudio pueda ser mejor entendido. ¿Sí? Una vez que encuentren esa definición en la bibliografía, le ponen al final, entre paréntesis, el número que corresponda al artículo o al libro o al diccionario. ¿Ok? Porque hasta el diccionario puede sacar de especialidades médicas. ¿Ok? Tiene que ser referencias. Muy bien. Hasta ahí es el avance hoy. La próxima clase todo esto. ¿Ok? Y ahorita les explico en clase todo. Pero hasta ahí el avance hoy día en la práctica, por favor.